Y aquí a la viceministra Celeste Mancuello, viceministra de Educación Superior y Ciencia, ¿le gusta Luis Miguel? ¿Te gusta Luis Miguel o no? Por supuesto, ¿a quién no le gusta Luis Miguel? ¿A quién no le gusta Luis Miguel? Bueno, Celeste Mancuello es la viceministra, ya decía, de Educación Superior y Ciencia, docente, máster en proyectos de inversión, y ahora está haciendo un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Y se me vino seguridad nacional, se me vino a la cabeza cuando ella me indicaba lo que está cursando ahora. Esa, digamos, puede ser negligencia nuestra, pero puede ser también el avasallamiento histórico de los brasileños de en nuestro territorio izar su bandera y enseñar el portugués en las escuelas que les pertenecen, digamos, dentro de las colonias donde abundan los brasiguayos y compañía. Es una consulta que le hice así a la señora, a la doctora, bueno, es docente, ella viceministra de Educación Superior y Ciencia, Celeste Mancuello. No es de ahora esto es de hace muchos años atrás. ¿Cómo se combate eso? Justamente, es una pregunta. ¿Cómo empezamos a combatir eso? Y vos como paraguaya, viceministra, ¿te toca eso o te resbala? Bueno, un pueblo que olvida sus raíces no tiene futuro. Y estamos en un momento clave, en un momento en definir qué tipo de paraguayo, qué tipo de formación necesitamos darle a nuestros hijos. Y la cultura y la identidad forma parte de ello. En la transformación educativa, el foco es el estudiante, en los diferentes niveles, desde el mismo seno de la madre. Entonces, un chico que nace feliz, que es formado en competencias, que aprende de su historia, que aprende de la riqueza de lo que es ser paraguayo, difícilmente esto permita, Bruno. No, ya sé. El asunto es cómo la educación es todo. Estábamos hablando también fuera de micrófono de cómo se maneja, qué mal se maneja acá en la ciudad y también fuera de la ciudad. Y eso es por falta de educación. Porque el derecho de uno termina donde comienza el derecho de la siguiente persona, ¿verdad? Y si en las esquinas, por sobre todo, les habrá pasado varias veces a ustedes, y fueron testigos seguramente, viene un conductor y mete la nariz de su auto y llega esa nariz como que obstaculizando la siguiente cuadra, digamos, ¿verdad? Y este señor quiere doblar a la izquierda y uno que viene por detrás quiere doblar a la derecha. ¿Cómo voy a doblar a la derecha si este señor metió la nariz de su auto, prácticamente la mitad del vehículo, en contraposición, digamos? O sea que eso es, por ejemplo, falta de educación. Y vuelvo a insistir. Estuve ahora en Buenos Aires hace poco y en 4 días se me dio vuelta la cabeza porque veía cómo esa gente allá, con todas sus inquietudes, digamos, tratando de superar lo que les está pasando económico o financieramente, sacan fuerzas de la nada para superar esa situación, corrigiendo lo que ellos hacen. El que limpia la basura, el que cuelga un traje de Dior, el que lleva un qué sé yo, un delivery a un hotel, el señor que maneja su vehículo, pero todos hacen de la mejor forma lo que hacen. Y eso quiere decir que son conscientes de la educación, tienen educación y son conscientes de sus derechos en este caso. No sé si comulgás con lo que te estoy diciendo. De hecho, no podemos estar más de acuerdo, Bruno. Y es por eso que en el marco de esta transformación se plantea una política nueva, que es la política de la familia y la sociedad. La misma Constitución
se establece que la responsabilidad de la educación recae en la familia, en la sociedad y en el Estado. Y esta sinergia que debe darse y esta articulación es lo que engloba en esta política 9 a las 8 políticas siguientes. ¿Cuáles son las 8 políticas? Tenemos 4 políticas sustanciales. Una que es centrada en el aprendizaje. ¿Qué es lo que debe de aprender nuestros niños para poder generar esa población de innovación? De poder dar un salto como lo han hecho otros países, por ejemplo Uruguay en la región, claro. Chile, que también en su momento, Costa Rica, los países del Asia. Un salto cualitativo. Importante, o sea. Claro. El otro tiene que ver con la política de formación docente, la carrera del educador. Porque el cambio que nosotros necesitamos en el aula lo tenemos que gestar en las instituciones que forman a nuestros docentes, los que quieren ser docentes y los que hoy ya están en aula para que se les siga acompañando. Un tema importante que salió en la pandemia tiene que ver cómo las tecnologías se implementan como una herramienta en el proceso de aprendizaje, las TIC. Entonces, hoy tenemos chicos que son nativos digitales y tenemos que aprovechar esa potencialidad con los que ellos ya nos vienen a la escuela. Entonces tenemos que dotar no solo de capacidades de infraestructuras, de hardware, de software, sino también de competencia docente que puedan levantar esas potencialidades. Y lo otro vinculado a la formación técnica profesional. Bueno, y también los docentes que tienen que ponerse a tiro con toda la innovación tecnológica. Por supuesto. Porque si los alumnos saben más de tecnología que aquel educador, digamos, entonces ahí ya hay un gran conflicto, ¿verdad? Y para los educadores es un gran trabajo el ponerse a tiro, digamos, porque nacieron antes, ¿verdad?, donde no existía la tecnología, y entonces ahora tienen un doble trabajo, que ponerse primero a tono y segundo también conocer y implementar un montón de cosas para que el educando no se sienta como que, digamos, que sabe más que el profesor, porque a veces ocurre eso y no le atienden al profesor porque dicen, no, ese señor o esa señora no saben nada, no, yo estoy acá con mi laptop, con mi teléfono, con mi qué sé yo, y logro mejores resultados. No sé, me imagino que es así también. Bueno, en realidad la pandemia fue un momento de crisis a nivel país, pero también de oportunidades. Porque significó un salir y desafiarnos a hacer cosas diferentes. Y esos avances ya no tiene vuelta atrás. Se tiene que aprovechar es lo que generó la crisis como un momento de oportunidades y salir. Y es así como menciona. La herramienta, las TIC son unas herramientas. Si nosotros no acompañamos al docente que está hoy librando la batalla en el aprendizaje, nos identificamos, porque también está qué podemos hacer. Me abstraigo a lo que fue en mi tiempo. Teníamos, bueno, el mapa mundi allí y miramos. Hoy la tecnología te transporta, ahí está, y ellos lo saben. Entonces es ver esas potencialidades desde la perspectiva de aquel que hace y hará el saber, que es el docente. Bueno, y también, ya que mencionaste la parte edilicia, hay problemas en cuanto a infraestructura edilicia. Por lo menos se comenta, ¿verdad?, que hay muchas escuelas que no están terminadas o que necesitan reparación y que se cae el techo, que no pueden los educandos estudiar dentro del edificio. ¿Eso ha disminuido o cómo está la situación? Bueno, el tema de infraestructura, nosotros tenemos aproximadamente 8.500 locales escolares. De ello, casi el 70% tiene baja matrícula. Entonces, no es solo resolver el problema de infraestructura, sino dar una respuesta de fondo. Por ejemplo, potenciar locales escolares y permitir el traslado a través, por ejemplo, de buses.
Entonces, ya no tenemos escuelitas porque esa era la necesidad en ese tiempo de poder llegar a toda la comunidad, a todos los rincones, pero hoy necesitamos ya que todos los que están para que puedan ser, que puedan tener bibliotecas, centros de tecnología, al local de estudios. Sí. Así mismo. Y lo otro importante es que mencionabas cómo están las infraestructuras. Nosotros tenemos identificado la situación en que se encuentra. Para reparar solamente necesitamos 410 millones de dólares. 410 millones de dólares. Entonces, eso significa que es poner en condiciones, pero plantear acompañando otras acciones, Bruno. Lo que tiene que ver con fortalecer los focos, que los estudiantes vayan a centros especializados. Y esto no son solo a nivel de escuelas. Nosotros, en la misma formación y acompañamiento y capacitación, que es un eje importante también dentro de la transformación, estamos pensando en la instalación de centros especializados de formación docente, de ser posible uno por departamento. Y cuando hablamos de centros especializados, hablamos centros que formen aquellos que van a trabajar la cultura de nuestros pueblos originarios, aquellos que van a trabajar la formación inicial, la primera infancia, aquellos que van a trabajar las ciencias, las matemáticas. Hablábamos de las artes. En el receso también decíamos, educación es todo. Es el entorno donde uno se desarrolla, la comunidad donde uno crece, la escuela donde uno interactúa con otras personas. Entonces, esas condiciones deben de darse en un trabajo mancomunado entre todos. ¿Y qué es lo que apetece hoy el educando, digamos? ¿Qué es lo que quiere, digamos? O mejor dicho, ¿se interesa en qué? El que se sienta ahí que se va al colegio, a la escuela, a querer formarse, o qué sé yo, porque están aquellos chicos más interesados en formarse, y están los otros que hacen bochinche y también no hacen que se concentre el resto que quiere educarse, digamos, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero ¿qué en la mayoría de los casos? ¿Qué es lo que busca el educando? ¿Qué quiere hoy con toda la tecnología encima y todas las historias? ¿Se quiere preparar apuntando a qué, por ejemplo? Bueno, nuestros jóvenes reclaman oportunidades. Oportunidades, y en esas oportunidades las condiciones. Por ejemplo, reclaman libros, que es bueno. O sea, es bueno que nuestra juventud hoy día, yo quiero libros. Yo quiero que me otorguen a lo largo de mi formación académica oportunidades que me puedan servir en mi vida. Si esta vida va a ser el desarrollo técnico profesional, que pueda realmente tener esas condiciones para continuar la trayectoria académica, que me dé idiomas, que puedan aprender idiomas, inglés, como una... ¿La gente lee, los estudiantes leen o leen en sus tablets nomás? ¿Leen libros físicos o dejan de lado esos libros físicos y buscan más o menos lo similar, pero dentro de sus teléfonos y sus cosas así? ¿Cómo está la real situación en ese aspecto? Las pruebas estandarizadas nos muestran que hay mucho por hacer. Solo el 7% de los que han aplicado muestra que una lectura profunda y un entendimiento profundo de lo que lee no tiene. Entonces, el foco de lo que nosotros, no importa el medio, lo que importa es instalar una cultura de lectura. Claro. Que comience el niño desde la primera infancia a tomarle amor a leer. La importancia de la lectura. Claro. Porque si no sabe si no entiende lo que lee, porque eso también se refleja en una mayoría de estudios de historia, de historias en ese aspecto, de que la gente está supuestamente no entiende lo que lee. Entonces, así mismo. ¿Qué libros pueden ellos apetecer si no entienden ni lo que está escrito ahí
en un libro X, lo que sea. Primero la comprensión, ¿verdad? Para que se les... Pero primero el querer leer. Claro. Hay que enamorar en la lectura. ¿Y cómo se hace eso? Y en el todo, Sí, pensando bueno, pero... en transmitir esto. Y como bien lo decías, la pregunta es, ¿leen en las tablets o no? En realidad el desafío es saber si leen. Si leyeran en la tablet y comenzaran a desarrollar esa parte tan importante del cerebro que tiene que ver con las capacidades de entender y de poder uno forjarse el mismo criterio, la misma opinión, es lo que da. Por eso nosotros, a vuelta de estos 2 años de pandemia, nuestras áreas focalizadas fueron comunicación, lenguaje, matemáticas y ciencias. Esas fueron las áreas que van complementadas a otros. ¿Por qué? Porque hay que mover un poco aquello que de alguna manera lo salvamos, pero ya la UNESCO dice, viene una crisis importante y cómo va a afectar estos 2 años de pandemia. Bueno, por ejemplo, ustedes en las clases permiten que el estudiante entre con su teléfono, digamos. En realidad, más que permitir o no, Bruno, muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene el docente. Yo conozco docentes que hacen trabajos maravillosos en la media con sus estudiantes. Le da preguntas desafiantes y ellos comienzan a desarrollar sus capacidades buscando la información, defendiendo la información. Con su teléfono. Claro. Personal. Claro. Entonces, es lo que al inicio hablábamos, cómo las TIC se convierten en esa ruta importante para desarrollar los conocimientos. O sea, hoy en Paraguay el alumno X, hablo de secundaria, digamos, ¿verdad? Secundaria para nosotros antes, no sé cómo se llama ahora. La educación media. Bueno, entra con su teléfono y da clases con su teléfono. En realidad es una gestión que lo hace el docente en el aula. Sí, entiendo. Pero... o sea, no hay una regla y tiene que ver muchas veces con esto que también decíamos. Si el docente no tiene capacidad de proporcionar eso, porque nosotros lo tenemos que acompañar, nosotros lo tenemos que formar, entonces podría ser un elemento distractor. Claro, ¿cómo el señor que está ahí en adelante, digamos, se va a dar cuenta si ese niño está haciendo lo que él está impartiendo o si está mirando una película, por ejemplo? ¿Cómo se sabe eso? Entonces, ¿cómo se controla? Y entonces uno va haciendo preguntas disparadoras. A ver, Bruno, decime, ¿cómo estás trabajando esto? ¿Qué podés decir del grupo? Porque pero es más difícil todo eso. Uno le conoce a sus estudiantes, Bruno. Uno sabe, cada uno sabe las potencialidades y sabe también las debilidades. Entonces, eso es lo que también nosotros decimos. En las cantidades, en las multiplicidades, uno puede identificar a cada estudiante, a cada familia del estudiante. Por eso es el docente, el papá, la mamá guazú de ese espacio. Bueno, está esto de la transformación educativa, viceministra Mancuello Celeste. El comité estratégico que impulsa la transformación educativa, que fue creado, ese comité por decreto, porque no se llevó adelante el proceso de el CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, que es el órgano legalmente constituido para reformar el sistema educativo del país. ¿Es así o no? Bueno, en realidad el CONEC, según la ley 5749 de Carta Orgánica, CONEC, ¿verdad? Sí, CONEC. Sí. Es el órgano consultivo que tiene que pasar por un proceso de selección. El proceso de selección se dio en el tiempo de pandemia y la propuesta fue elevada a la propuesta de los potenciales integrantes del CONEC. Ya está siguiendo su curso. Sin embargo, esto también no paró porque en este tiempo de crisis y de oportunidades, la transformación tiene que seguir. Porque esto es un plan macro, es como una sombrilla, en donde se establecen cuáles son las líneas prioritarias y ahora vamos a trabajar en cómo vamos a llegar a eso. Cuando yo hablo de calidad de aprendizaje, ¿y por qué digo? Porque los números tienen rostro.
Los números tienen rostro. En educación los números tienen sí, rostro. Sí. Cuando yo digo el 80% está, o el 7% no más, o sea, el 7% no aprende, son personas que posiblemente no van a tener las mismas oportunidades de aquellas que hayan tenido condiciones. Entonces, en educación, estos números con rostros nos increpa a poder ya darle la urgencia que amerita. Y en esa línea estamos. No se está definiendo aún cuál es el currículum, porque nosotros tenemos en esta etapa en que nos encontramos, que es el segundo debate, diciendo, este es el norte. Como te decía, estas son las políticas sustantivas, el estudiante como centro, las condiciones de aprendizaje, el tipo de docente que tiene que ir, cómo lo vamos a acompañar a este docente, las TIC, la formación técnica, y todo eso en políticas instrumentales, que tiene que ver con la gestión, con la gobernanza, con el financiamiento. Hoy nosotros tenemos 1.100 millones de presupuesto, de los cuales casi el 80% se va en pago de salarios. Entonces tenemos que dar un salto importante y no solo una mirada al 2030. Nosotros tenemos que tener una mirada, porque en educación las miradas son a largos plazos. Entonces hablamos de duplicar 2.500 millones para comenzar a hacer esto: condición, aprendizaje, infraestructura, tema de transporte. Hablábamos en el receso tema de alimentación escolar, tema de becas. Hoy poder darle oportunidades de estudiar a personas que hoy, por las condiciones, tienen que dejar el estudio para insertarse al mundo del trabajo. Viceministra Mancuello, las ONGs están insertas ahí en el mundo del Ministerio de Educación y Ciencia. No. ¿Seguro? Seguro. Porque a mí me dicen que inclusive el ministerio está siendo manejado por ONGs que vienen con una agenda de afuera y ese tipo de cosas. ¿Cómo realmente está? Porque si hay algo que nosotros tenemos que combatir, los paraguayos en general, es que nos dictaminen cuestiones foráneas. Porque nosotros partimos de la base de que somos un país independiente y tenemos que tener nuestro propio léxico, ¿verdad? No necesitamos que venga nadie de afuera a decirnos qué tenemos que hacer y qué no. ¿Cómo está esa lectura? A ver. Bien, celebro tu pregunta y te voy a hablar de una experiencia del Viceministerio de Educación Superior. Justamente. Nosotros en el año 2019 iniciamos la nueva formación docente, porque veíamos que necesitamos reestructurar eso. Y la nueva formación docente implicaba el mirar el todo. ¿Quiénes estaban ingresando para ser docente? ¿Qué es lo que estaban aprendiendo en su curso de formación? ¿Y qué viene después, cuando terminan los 3 años? Y entonces dijimos, necesitamos ver el currículum. Y trajimos a una especialista de la Universidad de Helsinki. De Helsinki, sí. ¿Y qué hicimos? Finlandia. Le hicimos recorrer el país y le dijimos, a esta realidad Paraguay, donde cada departamento y al interior cada distrito y cada ciudad tiene su particularidad, necesitamos establecer qué currículum de formación docente. No es lo mismo el docente en área urbana que un docente en área rural. Sí, entiendo. No es lo mismo un docente de pueblos originarios. Entonces, con eso se construyó el nuevo currículum. Y ese es, o sea, no existe una agenda ONG en el ministerio, es el celo de lo que en territorio se pidió, es lo que se plasmó en este plan que tenemos hoy, que es el Plan Nacional de Transformación Educativa. Bueno, yo te agradezco mucho, viceministra Mancuello. Llegó el ministro, así que vamos a tener unos minutos todavía con él. Y sobre esto que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Porque esto no es un problema de ahora, sino de muchas décadas. Se vino todo lo que tenemos que transformar en materia educativa, porque la esencia nuestra es la educación. Si nosotros no nos educamos como nación, vamos a estar siempre
en último puesto donde sea, ¿verdad? Porque la educación es todo, es el gran basamento, y tenemos que saber articular y gestionar ese andamiaje de historias para que la buena educación llegue a las generaciones nuevas, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos, por lo menos yo, vos sos joven todavía, ya estoy en bajada, pero aquellos que vienen tienen que ser bien asesorados y tienen que tener el know-how de nuestra idiosincrasia paraguaya, modos, usos y costumbres del Paraguay, ¿verdad? No ser manejado por gente de afuera, por ejemplo, ¿verdad? O de tendencias distintas a las nuestras, porque eso existe en todas partes del mundo y se ve cómo está avanzando también esa mirada izquierdosa en nuestro continente, entre paréntesis. Entonces tenemos que tener mucha atención, tenemos que prestar en ese aspecto, viceministra. Te agradecemos mucho, espero que este doctorado de Defensa y Seguridad Nacional se concrete, se cristalice y puedas ayudarnos a que se enseñe el español en Paraguay y el guaraní y no precisamente el portugués, ¿verdad? Alguna vez, ¿verdad? Que se puede enseñar el portugués, así como el inglés, el francés, el italiano, pero en una escuela normal nuestra tiene que estar el español primero, el guaraní también en el mismo nivel y en todo caso después otras lenguas que puedan surgir, ¿verdad? Vecinas. Así que te agradecemos mucho. Simplemente para aclararte, hoy el guaraní y el español ya están en nuestra lengua, nuestros desafíos están en otros idiomas porque somos conscientes que si queremos dar el gran paso hacia la innovación y el desarrollo país, debemos aprender y tener. El inglés es el lenguaje de la ciencia. El universal. Bueno, muchas gracias, viceministra Mancuello.